Sé que vamos a darle breve que ellos pasen y vamos a avanzar rapidito, vamos a estar de pies y vamos a leer, hacer la lectura de la predicación. Y por favor, todo el mundo siempre, ¿verdad? Atentos en el momento de la lectura. Usted Señores. se detiene, escucha lo que se está diciendo, lo que se está hablando, porque es un momento muy importante para nosotros. La lectura de la prédica se encuentra en Génesis 22, del 1 al 4, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios sí lo ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Esto es palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pido, Señor, que en el ejercicio de la predicación, que esta palabra tome vida, no solamente tome vida, sino que sea luz en medio de las tinieblas para sostener y fortalecer a tus hijos que reciben tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a tomar su lugar. Gracias. El tema de la predicación de hoy, domingo 28 de junio, último domingo del mes de junio. Ya las navidades están ahí al lado. Dicho esto, vamos a entrar en la predicación. El tema de la predicación de hoy es: Dios es quien provee. Diga conmigo: Dios es quien provee. Amén. O sea, llévese eso para usted. Dios es quien provee. Eh, cuando hablamos de este tema, es como que vamos a gravitar, ¿verdad? A la lectura que leímos en Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 14. Vamos a estar considerando el versículo del 1 al 14. Y en este relato vamos a ver, ¿verdad? Estamos viendo ese momento, yo creo que bien conocido por cada uno de nosotros. ¿Quién no conoce la historia de cuando Dios llama a Abraham y le dice: sacrifícame tu hijo, ¿verdad? Y la gente dice: ¿dónde está tu Isaac? ¿Dónde está tu Isaac? O sea, la gente está cuando escucha, ¿verdad que sí? Ah, Marín, ¿tú has escuchado eso? ¿Dónde está tu Isaac para que lo sacrifiques? ¿Ah? Sí. Eso está bueno, eso está bueno. Pero vamos a ver qué Dios está pidiendo en realidad, ¿sabe? A Abraham. ¿Y por qué es tan importante este relato? Yo digo que el relato de este diálogo de Dios con Abraham, estamos viendo el momento de la Génesis. El libro de Génesis no solamente significa, ¿qué es el libro? ¿Qué significa Génesis? Es que principio. El libro de Génesis no solamente está hablando del principio de cómo Dios ordena todas las cosas, el principio de todas las cosas, sino que también el libro de Génesis nos presenta también el principio, cómo se forma la fe. ¿Cómo es que se forma la fe? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo se forma la fe? ¿Qué es eso de la fe? De la fe en Dios. Y yo creo que la mayoría de la gente, cuando dicen, bueno, tener fe en Dios, la gente piensa, pues, tener fe en Dios es confiar en Dios. Pero ¿cómo tú confías en Dios? No, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios.
No, pero es que para tú creer en algo, tú tienes que obedecerle. Para tú creer en alguien, hay gente que me dice, pastor, ¿usted cree en Dios? Y a mí esa expresión me pone a pensar muchas veces, ¿tú crees en Dios? Y ya yo pasé de la etapa de creer. ¿Tú crees en Dios? No, yo vivo como que Dios es real en mi vida. No es que yo crea, eso fue un momento de mi vida. O sea, una cosa es creer en Dios, una cosa es vivir bajo la conciencia de la realidad de Dios. Ya conmigo, la realidad de Dios. Una cosa es creer y una cosa es vivir dentro de la realidad de Dios. ¿Están conmigo? Él es real. Entonces tú no crees ¿sabes? Para la parte de creer es una etapa de donde nuestra fe se está formando, no, pero ya pasamos esa etapa y Dios es tan real en mi vida que yo opero dentro del reino de Dios, dentro de su gobernanza en mi vida. Pero es uno de los procesos de acercarnos a Dios, es esta etapa de creer, de ser formada la fe. Por eso es que cuando leemos el relato, hay algo que dice el escritor de Génesis, y él dice esto: después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Ah? ¿Dios qué? Dios probó a Abraham. Entonces, es como que dice, wow, pero entonces Dios está en serio en esto. Dios le promete a Abraham, ¿verdad? Que le va a dar ¿qué? Una descendencia. Ya habíamos hablado hace unos días. Dios le dio una promesa a Abraham y este es el año de entender al Dios que promete, el Dios de las promesas. Entonces Dios le promete a Abraham, pero Dios le promete a Abraham en un momento de su vida cuando él se mira y dice, bueno, pero Dios es bravo porque me está diciendo que me va a dar un hijo, que a partir de mí van a ser unas naciones, generaciones, y en ti serán benditas todas las naciones, hablando de lo que iban a hacer de Abraham, de la vida de Abraham. Y Abraham se mira y dice, wow, pero ya yo no funciono. Para lo que Dios está hablando yo no funciono. Y para la doña tampoco. Y yo me imagino que ellos se ríen. ¿Tú te acuerdas en aquellos tiempos? Tú sabes cuando. Pero ya no. ¿Sabes? Es como que, y volvemos, la gente dice, uy, pastor, pero esta conversación, pero es porque la Biblia habla de esas cosas. La Biblia no habla, para que Abraham pudiera tener un hijo con Sara, tenían que biológicamente ser funcionales. Y él dice, muchachos, si ya nosotros nos despedimos de este asunto hace tiempo, nos saludamos de mano y estamos felices. Y eso es bonito, son etapas de la vida. Sin embargo, Dios le dice, no, yo le voy a dar un hijo. Porque es que las promesas de Dios, y algo yo he aprendido es que cuando Dios promete algo, normalmente lo que Dios promete es para que tú lo abraces y creas en ello, necesitas algo que se llama ¿qué? Fe. ¿Se necesita qué? Y esa fe en Dios, esa confianza ya en Dios, no en mí, porque si Abraham hubiese estado listo, pues dice, a ver, vamos a dar de esto, vamos para adelante, vamos para adelante. Bueno, imagínate si Sara no estaba, si Sara dice que se rió en uno de los relatos y le cambiaron el nombre a la que se ríe, la chistosita. Sí. Y le dicen, ella, ¿cómo era que se llamaba ella primero? Se llamaba Saraí, pero así va a llamar Sara, porque se reía, te ríes.
Y mira que lo curioso de esto, que Dios que lo bonito de esta dinámica de cuando Dios promete, reírse está, ¿qué? Está permitido. Está permitido. Mire, cuando a mí Dios me llamó al ministerio y me dice que yo voy a ser pastor, yo me reía. O sea, yo me reía, pero me reía no porque me reía de burlándome de Dios, porque es que yo decía, Señor, porque tú sabes que es imposible que yo pueda ser pastor. O sea, yo mirándome yo no puedo ser pastor. Yo no soy la persona indicada para ser pastor. Escoge este área. Hay un montón de gente aquí que están luchando, están diciendo, oh, yo quiero que el Señor me llame al ministerio. Y lloran. Y le lloraban al pastor. Y me acuerdo gente que estaba diciendo, que el pastor me llama, mira, fulano estaba ahí llorando de que el Señor le habló, de que lo llamó al pastorado. Y, ¿tú estás seguro? Sí. Pues mira, ya, pues ponlo a él. No, yo quiero que tú seas mi asistente pastor. Digo, pero si tú no ves que ese hombre está sufriendo ahí para que el Señor que el Señor lo llame al ministerio, pues. Bueno, yo conocí uno que me decía, le dije al Señor anoche, dame ministerio o si no, mátame. Y yo, chacho, tú estás loco. A mí me decían todas esas cosas, entonces, y lo curioso de esto es que cuando yo entro en el ministerio y comienzo a pastorear, lo más que hubo fueron preguntas. La gente decía, adiós, mira, ¿quién está pastoreando? ¿Quién te ha llamado al pastorado, al ministerio? Benjamín, el que decía que jamás iba a ser pastor. Y aún estudiando en el seminario en aquel tiempo en MIPA, pues yo hice todo. Yo sabía que yo tenía un llamado a Dios, pero yo decía, Señor, yo no estoy listo para eso. Y tú no puedes poner a Benjamín Sánchez a eso porque Benjamín no está listo. Porque primero la esposa se ríe cuando yo le dije a mi esposa una vez que yo iba a ser pastor, ella se rió también. Tú vas a ser pastor. Yo no voy a ser la esposa de un pastor. Eso no es. Pero ella no se rió, ella se agemilló. Ella hizo una cara así, ¿cómo? Yo, esposa del pastor, jamás. Así que mire, hermano, si era en la lista de los llamados, Benjamín Sánchez no era el más, como que dice, ese no es el candidato que necesitamos desde la humanidad. Porque yo decía que no. Porque yo tenía mucho trabajo. Y yo estaba ocupado una de las cosas que yo le decía al pastor, pero ¿y quién va a hacer todas las cosas que yo hago en la iglesia? ¿Quién lo va a hacer? Una vez me habló, yo le pregunté, ¿tú quieres salir de mí? Eso es lo que te preocupa, porque yo pensaba un momento que el llamado de Dios era que la urgencia de entrar en el ministerio era una preocupación de él, porque había una práctica, eso no se lo digan a nadie, en ciertos escenarios denominacionales, que normalmente el que mandaban a ser pastor era el más problemático en la iglesia. Dice, ¿ese está dando problemas en la iglesia? Mándalo a pastorear para que no te dé problemas. ¿Ah? Eso pasaba. Porque Dios, que primero tiene que ser un líder. Mirka, ¿te acuerdas de eso, Mirka? Ese es problemático, mándalo a pastorear. Díselo al presbítero que lo ponga, que lo ponga en la lista porque era problemático dentro de la iglesia, porque ellos entendían que si estaba dando problemas era porque necesitaba salir de ahí y asignarle una iglesia y allá pues descargar a todo su proceso. Pero en mi caso, pues yo pensaba que entonces yo estaba creándole problemas al pastor. Y dice, pastor, ¿tú quieres salir de mí? Y yo siendo hijo de pastor, yo vi muchas veces todas estas dinámicas. Y me dice, a mí no, es que yo no puedo detener la voluntad de Dios en este proceso. ¿Sabes qué? Que Dios nos llevó a esta experiencia, el ministerio al llamado. Y una de las cosas que me pasó a mí, nunca se me olvida cuando el Señor confirmó en el proceso de meses para llegar al ministerio, una de las cosas que me dio fue risa. Nunca se me olvida que el pastor me había dicho, Benjamín, vamos a ir a un retiro de pastores, y en ese retiro de pastores se va a levantar una hermanita hablando en lengua, y cuando la hermanita se levante hablando en lengua, te va a confirmar el llamado.
y tú vas a entender que el Señor te está llamando con mucha seriedad a este asunto. Y yo le digo a mi pastor, con mucho respeto, digo, mira, pastor, yo te voy a decir algo. Y es que me mira así. Yo no voy a retiro de pastores desde que papi era pastor. Y no voy a decir por qué no iba. Pero yo no iba. Pero el que quiera saber me lo pregunta después. Por favor, no haga una fila después. Pastor, cuéntanos. Pero el asunto de esto es que yo le dije, yo voy a ir al retiro de pastores. Y fue en Vegalta, en Parcela Nueva de Vegalta. De Toalta, perdón. Y voy al retiro de pastores. Pero si se levanta la viejita esa hablando en lengua, eso no es de Dios. Y él me dice, Benjamín, ten cuidado. Tú estás retando a Dios. Y él, no, yo no estoy retando a Dios. Yo lo único que estoy diciendo es que yo voy a ir al retiro de ese pastor contigo. Y si se levanta una viejita hablando en lengua, como tú acabas de decir, no es de Dios. Lo que estamos poniendo los parámetros aquí. Y me dice, y él me dice, ay, Benjamín, ¿qué problemas tú me estás metiendo a mí? Yo no te estoy metiendo problemas, que estoy problema soy yo, porque el que estoy en el spot soy ¿quién? Yo. Y le digo, eso sí. Se tiene que si Dios de verdad me está llamando al ministerio, se tiene que levantar un varón que yo no conozca. Porque mire que yo conocía a casi todos los pastores, como hijo de pastor, yo conocía a todos los pastores, pero tiene que ser uno que yo nunca haya visto, que yo no conozca. Y esto, hermano, esto no es un cuento de esto es un mito, esto es real. Dice, y tiene que ser cuando yo entre por la puerta del retiro, yo me voy a parar así y yo voy a estar frente a los bancos y antes el timing es este. Y él me miraba así, pero tú estás loco. Dice, el timing es este. Escúchame bien, Jonathan. El timing es entre doblar la rodilla. Si esta rodilla toca el piso, no vale. Es foul. No si la rodilla toca el piso, no va. Y él me hace. Pero él estaba asustadísimo y dice, tú estás retando a Dios. Yo no estoy retando a Dios. Yo simplemente estoy diciendo, el Señor me quiere llamar. Y si el Señor me está llamando, yo le digo, yo sé que yo tengo llamado, pero si es ahora, pues simplemente estoy poniendo eso como señal. Y él me hace así. Pues está bien. Vas a ir al retiro. Yo sí voy a ir al retiro. Y fuimos, y llegó el sábado del retiro y yo llegué. Y él me dice, acuérdate de cómo tienes que ir al retiro. Y yo, sí, yo sé cómo yo voy a ir al retiro. Y él me dice, acuérdate cómo van los que van candidatos. Sí, tienen que ir encorbatados, con corbata, engabanado y todo. Sí. Pues ¿sabes cómo yo fui? Con una camisa manga corta, con unos Dockers, que en aquel tiempo estaban de moda, y unos zapatos sport. Y él me dice, Benjamín, ¿por qué tú viniste así? Que así no parezco pastor. Así que yo llegué por ahí contigo y te acompañé. Yo estaba bien vestido, ¿no? Una camisa manga corta. Y fui para allá. Hermano, llegó el día. Cuando yo voy entrando por la puerta, había un silencio que ni los coquí se escuchaban. Y yo, ay, bendito el Señor. Aquí nos fuimos. Aquí estamos. El Señor no va a decir nada hoy. Y yo no vi muchas cabezas. Yo hice así. Y él me mira así. Porque él estaba así como que se acordó de lo que habíamos hablado. Y seguimos caminando. El asunto es que cuando yo no veo, yo lo único que vi sentado en una esquina era a José Luis Espada, que era pastor. Él estaba en una esquinita, que fue mi maestro de instituto, de escatología. Él estaba sentado allá
Y yo estoy aquí, el pastor Ricardo entró y se arrodilló aquí. Y yo veía como alguien ahí, pero nada más. Y el hermano Santos Arroyo, que era el presbítero del distrito, que tenía el micrófono en la mano, que él estaba guiando el momento de oración. Cuando yo, pues me paro así. Y yo, bueno, gracias Señor. Cuando yo hago así, de momento salta este señor que yo no conozco. ¿Cómo era que se llamaba él? Pastor de aquí de Dorado, murió hace poco, de aquí de Maguayo, Pastor Kimbo. Pastor Kimbo se levanta y se para con una autoridad que yo nunca había escuchado antes. Y dice, así te dice el Señor. Cuando ese hombre dice así, yo me iba a morir. Porque yo te llamé desde antes de la fundación del mundo. Pero hablando con este tono. Te separé para un llamado. Y no es cualquier llamado. Y no solamente será un llamado en esta tierra, sino que visitará lugares que no has conocido. Y cuando empieza a hablar así, a mí lo que me dio fue un mal de risa. Y empiezo a reír, y a reír, y a reír. Y yo avergonzado porque me estoy riendo. Y yo no puedo ver quizás nerviosismo. Pero de repente escucho a José Luis Espada riéndose también. Y ahí cuando yo lo miro así, y él se está riendo, y él se sonríe conmigo. ¿Y sabe qué pasó? Que hacía tiempo el pastor José Luis Espada, me había dicho en un momento dado que estuvimos hablando, Benjamín, tú sabes que el Señor a ti te llamó al ministerio. Y José Luis Espada tenía una forma muy particular de reírse. Él se reía con los hombros, mi amigo. Y él se reía así. Y yo le dije a José Luis Espada el día que me dijo que el Señor me había llamado al ministerio y era pronto. Yo le dije, yo te amo mucho, José Luis, pero voy a hacer algo. Y me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y él me dice, el día que el Señor lo confirme, tú y yo estaremos juntos y nos reiremos juntos. Hermano, eso es cosa seria. Y cuando él empieza a reírse, cuando yo lo veo reír, a mí se me acabó la risa ahí. Y de repente, Pastor Kimbo se detiene de hablar de la palabra y me dice, muchacho, no te rías que esto es cosa seria. Así me dice. Yo era un muchacho, tenía 30 años. Y yo me tiré de rodillas gimiendo en la presencia del Señor. Y Espada siempre me decía, José Espada, Benjamín, Dios tiene algo contigo, porque tu llamado y tu confirmación no es normal. Dios tiene algo contigo y es muy, muy serio. Yo nunca había escuchado y he visto en mi caminar un llamado y una confirmación como tu llamado. Así que dale el peso que yo sé que tú le estás dando a esto que Dios está haciendo con tu vida. Y yo le traigo este testimonio porque habla de que Sara se rió. Y yo puedo decir que cuando la risa de Sara, tomándolo como desde mi experiencia, siendo una interpretación de mi experiencia, mi risa no fue porque yo me estaba burlando. Es que cuando Dios te habla, tú te pones tan nervioso y que de repente te ríes, pero esa risa no era una burla, era simplemente una confirmación del llamado profundo de Dios. Yo digo que había algo dentro de mí celebrando que Dios estaba diciendo. La versión de Benjamín, que era conforme al corazón de Dios, estaba celebrando ese momento. Saraí ahora estaba celebrando dentro de ella, que parecía como que estaba dudando, al contrario,
era porque estaba pasando por ese proceso de confirmación. Entonces Dios trabaja en medio de nuestras propias emociones. ¿Están conmigo? El asunto de esto es que también hay momentos cuando las cosas no dan risa. Porque cuando Dios le dice a Abraham y lo está formando en este proceso, ahora ya Dios había hecho el milagro, ya había nacido Isaac, ya Dios lo había, de hecho, pasaron muchas historias. Saraí, con un momento dado le dice, bueno, le entrega a su esclava, a su sierva, para que él practique lo que va a ocurrir y tienen un hijo y toda esta historia humana, tan humana que está ocurriendo, pero ya ahora Isaac no era un muchacho, no era un niño, no era un bebé, ya era un adulto y Dios le está guiando y le dice a Abraham, ahora es tiempo de que tú cumplas una parte de este llamado. Y dice que Dios probó a Abraham. Y ahí donde viene el primer punto, que es conocer una promesa de Dios, te guía a un proceso de prueba. Cuando Dios te da una promesa, ahora yo le pregunto, ¿tú estás listo para ese momento? Nadie está listo para los procesos de prueba humanamente, pero el Espíritu Santo te está preparando. Ya conmigo, el Espíritu Santo nos está preparando para ese momento. Por eso es que una prueba, la prueba a la que Dios nos guía, es una prueba para formar nuestro carácter. ¿Sabe? El propósito de Dios probarnos, entonces, cuando Él habla de una promesa, lo que yo pude experimentar en mi vida es formarme un carácter. Y esa formación de carácter tiene que ver con dejar de ser de mí para ser como Él. Mira cómo lo dije, ¿cómo es? ¿Dejar de qué? ¿De ser de quién? De mí para ser como quién. Como Él. Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? En el llamado de Dios a nosotros es que nosotros seamos la imagen de Dios en la tierra. Y por lo tanto, en el proceso de Dios llamarte a ti es formar su carácter en ti, es devolver y restaurar la imagen de Él en nosotros para que el mundo pueda conocer al Dios de las promesas. Esta dinámica de Dios formar nuestro carácter. Formar, de dejar de quienes somos, de quienes somos, ahora que se convierta ahora a un era así. Yo era así, pero ya no. Ya conmigo, yo era así, ya no. O sea, Dios está formando nuestro carácter. Y en ese proceso Dios le dice a Abraham que tome el hijo, el único que él tiene, el hijo único, y le da el único y el que amas. Ahora, Dios siempre, cuando nos lleva a estos procesos de pruebas, trabaja con áreas que nosotros, ¿qué? Que son, ¿qué? Únicas y que son, ¿qué? Y la amamos. Dice, a tu hijo único y a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Yo te voy a... Ahí vamos a ver que Dios inicia un proceso. En la formación de la fe conlleva un proceso donde escuchamos y obedecemos. Diga conmigo, escuchamos y obedecemos. Nuestro carácter se forma en escuchar y obedecer, escuchar, seguir dirección. Lo que se necesita para ser hombre y mujer de Dios, para servir como hombre y mujer de Dios en esta generación, para ser gente de influencia en esta generación, necesitamos gente que escuche, que siga instrucciones y que obedezca. Necesitamos eso. Pero es escuchar la voz de Dios. Hay demasiadas voces a nuestro alrededor. Una de las cosas que Dios trabajó conmigo fue escuchar y distinguir su voz en medio de tanta qué. ¿Cuánta gente qué difícil cuando mucha gente te está mandando? Mira, haz esto otro, hay que hacer lo otro. Yo me acuerdo cuando yo dirigía proyectos que tenían que ver con computación, que tenía que implementar los proyectos, y yo traía gente a trabajar, había mucho mandón. Pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Gaby.
Tú pones a uno y como que son como los gremlins. De momento aparecen como, como mandando. Ve aquí, ve allá, ve a dónde, ve allá, ve allá. Entonces tú ves todo el mundo, aquí en este país todo el mundo manda. Entonces dice, hay que hacer esto, y te pone a uno y aparecen todos. Entonces todos dan sus versiones, todo. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo yo puedo seguir la voz de Dios en medio de tantas posibles ideas? ¿Tú sabes cuántas gente me hablaron a mí de cómo yo podía ejercer el ministerio? ¿Sabes la cantidad de gente que me llamó? De hecho, cuando nosotros comenzamos Iglesia Cristiana Casa de Bendición, cuando yo llegué a Puerto Rico de Estados Unidos, que iba a tener la primera reunión, yo tuve como 3 reuniones donde hubo ofertas y oportunidades de cómo yo desarrollar mi llamado y mi ministerio. Y todas eran buenas. Hubo unas que me ofrecían edificios con gente ya. Hubo otras donde me ofrecían, no edificios, pero me decían, mira, Benjamín, vamos, yo te voy a enviar gente que te va a sustentar en este proceso si tú te unes conmigo. ¿Te acuerdas, Emi? Otros fueron consejos donde decían, no, te tienes que reunirte y hacer este sistema que ya ha funcionado para que tenga éxito. Entonces comenzaron, y todos eran gente de Dios. Y todos estaban orando. Mario, lo más impresionante era que todos estaban orando por mí antes de reunirse conmigo. ¿Cómo? Todos ellos. No, uno de ellos me dijo, yo estuve ayunando, yo tengo a mi gente intercediendo por ti, yo tengo a mi gente, y yo cuando me veía así, y yo decía, wow, ¿y qué yo hago ahora? Porque si, ¿cuántos Dios hay aquí? Aquí te estaba orando por mí, pero todos estaban orando, ayunando. El Señor, uno de ellos me dijo, yo te vi en un avión que tú estabas aterrizando. Y yo, sí, ese era yo llegué a y el Señor me mostró que tú ibas a reunirte conmigo aquí. Y yo, sí, estamos reunidos aquí, ok. Pues entonces tú tienes que, esto es lo que tú tienes que hacer, yo. Con todos los truenos que yo había escuchado ya del llamado de Dios, yo le dije, ¿sabes cuál era mi respuesta? Con todo cariño y humildad, a mí el Señor no me ha hablado de eso. A mí el Señor no, ¿qué? No me ha hablado de eso. Sí, pero es que yo oré. Bueno, tú oraste, pero yo también estaba orando. Pero ahora, ¿qué tú piensas en salir de eso? ¿Es fácil o no es fácil? No, pero es que yo estuve orando. ¿Qué tú quieres a mí de eso? No, pero si tú no estás claro, entonces, en el discernimiento de lo que Dios está hablando, tú puedes tomar una decisión equivocada. Y yo a todos yo los despedí con esto. Voy a orar. Si mañana el Señor me dice que yo tengo que hablar contigo nuevamente, no dudes que yo te voy a llamar. Don't call me, I call you. Porque una de las cosas que aprendí fue a discernir, y algo que Dios quiere formar en tu carácter, y yo estaba formando en el carácter de Abraham, es que él sabía distinguir la voz de Dios en medio de tantos dioses y tantos sistemas religiosos que había en su entorno. ¿Sabes qué? Escuchar la voz de Dios en este tiempo te va a salvar a ti, a tu familia, tu trabajo, tu empresa, todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchar y discernir la voz de Dios te va a ayudar a ti a ser preservado en medio de un mundo de tanto ruido. Todo el mundo hablando por podcast, todo el mundo hablando por palabras. Ay, puso un live y ahí estaba una diciendo, tú que estás ahí, mira, bla, bla, bla. Y yo hago, ¿y tú oraste? Tú buscaste al Señor y te tiraste de rodillas y esperaste en el Señor. Escuchaste la predicación. ¿Tú sabes cuántas veces yo he estado predicando aquí? De transiciones, de cuidado, de lealtad. Y de momento gente te habla que Dios le habló y que le confirmó. Y luego todo lo que le confirmó no tenía que ver nada con lo que el Señor estaba hablando aquí. Algo, sí. ¿Sabe a quién yo siempre escuchaba? A que era mi pastor. El que fue mi pastor. Yo le dije a Ricardo, el Señor me puso esto en el corazón. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Y sabes lo que él me decía, Benjamín?
Y todavía hoy en día que hablamos, Benjamín, confía en lo que Dios te está hablando a ti. Dios tiene un trato contigo. No me escuches ni a mí mismo. Mira, en un momento dado que yo iba a tomar una decisión cuando íbamos a levantar Casa de Bendición, que yo estaba renunciando a todo un montón de beneficios y responsabilidades en la denominación. Y él mismo me dice que él tiene la autoridad para decirme, para este proceso y déjalo ya. ¿Sabes lo que él me dijo? Escucha la voz de Dios en ti, la que te está hablando a ti, porque yo sé que Dios te está hablando a ti. Y si Dios te trajo hasta aquí y Él te habló hasta aquí, tú sigue lo que te está diciendo, porque si no, tú vas a tener que responder a lo que siempre yo te diga. ¿Están conmigo? Usted no puede estar escuchando todas las voces que están por ahí. No, es que el Señor me habló a través de un podcast. Que el Señor, fui a un evento y el Señor me habló a través de la psicóloga o el psicólogo fulano, o del abogado mengano, o del apóstol, o del médico, o de... pero... Y es teóloga, Entonces, y cuando una persona empieza a hablarme así, yo digo, ya Dios no está aquí. Porque no, todavía no me ha dicho lo que Dios me dijo, lo que Dios me habló. Y eso se da dentro de una comunión y una formación del carácter en la experiencia de dialogar en la palabra, escuchar la predicación. Eso es y le esperan Dios. Por eso es que entonces, cuando tú obedeces la voz de Dios o obedeces la voz de Dios, te preserva en medio de la prueba. ¿Sabes? Cuando te mantienes en obediencia, primero dijimos que conocer una promesa de Dios te va a guiar a un proceso de prueba. Pero lo que te va, después de guiarte en el proceso de prueba, la obediencia a la voz de Dios te va a preservar en la prueba. Diga conmigo, preservar. Dice que Abraham se levantó muy de mañana, se preparó, aparejó su asno y tomó con él a los dos de sus criados y a su hijo Isaac, y sigue hablando, y partió la leña. O sea, ¿qué comenzó a hacer Abraham? A prepararse para el holocausto. No hacía mucho sentido para Abraham el que tuviese que sacrificar a su hijo. Mire, para Abraham eso de sacrificar una persona no creo que era algo nuevo. Dice bien esto, en aquel tiempo sacrificar a una persona era bastante normal. Y un hijo también. Para eso de sacrificar, Abraham, no dudo que Abraham sacrificó a algún hijo de él en algún momento dado. Yo no tengo esa información, pero de donde él venía, eso era práctica normal. Los caldeos y toda esa gente sacrificaban a sus hijos a los dioses. Eso era costumbre, era norma. ¿Cuántos me han escuchado esto que yo acabo de decir? ¿Verdad que no? Pues se acaba de enterar. Así que en Ur de los Caldeos, eso era normal. Sacrificar un hijo, esa era la práctica. ¿Qué era lo que hacían en esa época? Sacrificaban a los hijos a los dioses. Tenían hijos para sacrificarlos. Esas eran las prácticas. Israel comenzó luego también a hacerlo. Por eso fueron deportados, que sacrificaban a los hijos a Moloch. Oye, a los hijos. Entonces tenían hijos. Oye, la diferencia hoy, la gente dice, uy, qué horrible. No, pero hoy en día hay un culto de muerte. Eso es un culto de muerte. ¿Y cuál es el culto de muerte hoy en día? En los centros de aborto. Eso no se atreven a hablar aquí hoy en día eso. Pero aquí hay un culto este país se practica el culto de muerte. Ahora lo hacen antes de que nazcan. Y los otros es los que abandonan, que no lo guían en la fe. Es un culto de muerte. Cuando tú no guías a tu hijo en la fe y te ocupas de criarlo en la fe y de que la fe sea la que lo forme, tú estás entregando a tu hijo a un culto de muerte. Para Isaac, lo más probable no era algo nuevo.
pero que fuera Isaac el único, porque lo dice él, porque dice él dice, vas a sacrificar el único hijo, él es el único. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Preparó la leña, preparó el asno. Y al tercer día que iban de camino al lugar que Dios le había dicho, él encontró el lugar y dice que Abraham le dijo al criado, quédate con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. O sea que siempre que yo leo ese verso, yo no sé por qué, me da como que un poco de risa, porque anteriormente dice, y se llevó el asno. Y después dice, y dijo al criado, quédate aquí con el asno, porque el asno no podía subir al monte. Y yo siempre, y eso me llega a mí y me dice, hermano, para usted poder crecer en el Señor, tiene que dejarle el asno de subir. Tiene que dar ¿qué? No ande con el asno en el lugar donde tú tienes que sacrificar al Señor. Y todo es como si tuviéramos un asno dentro de nosotros que siempre está haciendo lo que quiere escoger para donde no tiene que ir, que tiene. No estamos entendiendo esto. Hay que dejar, Jonathan, ¿qué hay que dejar entonces? ¿El qué? El asno. Deja el asno. Quédate tú con criado. Vamos a la presencia del Señor. Vamos con lo que hay que llevar. Hay que llevar ¿qué para el sacrificio? Para cuando tú te vas acercando al plan de Dios, tienes que dar ciertas cosas. El asno era lo que guiaba, lo que cargaba, era el medio de facilitar las cosas. Pero hay momentos donde hay que echarse la carga encima. Y hay que confiar en Dios. Y Abraham tuvo que agarrar el hijo de él, que era lo único que tenía, lo único, el hijo de la promesa. Él le dice a él, toma, vamos tú y yo allá arriba. Ahora nos toca separarnos de la gente, separarnos de todo. Y hay momentos donde tenemos que ir ante Dios con lo que Él nos entregó y ir delante de Él y confiar en Él. Porque Él es el Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén? ¿Él es el qué? Él es el Dios que provee. Por eso es que cuando tú obedeces la voz de Dios, Dios y su gracia obrando en la vida de Abraham, lo preservó en medio de la prueba. Y eso se aplica a nuestra vida cuando somos obedientes a Dios por su gracia, por su dirección, por el deseo que pone en nuestro corazón y obedecemos ese llamado de Dios. Mira, hermano, no hay manera que la cosa salga mal. Va a salir bien. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor. Amén, amén. Estamos en las manos del Señor. Dice el versículo 6 que Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Fuego, cuchillo, hijo, leña. De la cena, todos los ingredientes para el sacrificio. Ahora, ¿quién iba al sacrificio ahí? Ya mirándolo desde la ventaja del tiempo. ¿Iba Isaac o era Abraham el que iba? Abraham iba rumbo al sacrificio. Porque la gente habla de Isaac. Sí, Isaac era un muchacho ya y lo más probable es que tenía casi 30, no era un niño de 10 años, era ya adulto. Era una persona adulta. Tenía mucho más de 15 años. Yo me atrevo a decir que tenía como 30. Era un muchacho ya adulto, grande. Que podía haber dicho, ¿cómo dice que le dice? Bueno, aquí está todo. ¿Y dónde está el cordero? Y el papá le decía, confía. Confía. El muchacho iba ahí con la leña. El joven iba con la leña. Listo para el sacrificio. Y yo digo que en ese proceso ya el sacrificio se estaba dando en el corazón
Porque en la dinámica de la fe, el proceso de formación de la fe, o sea, la fe no se da ahora, no, se da en el proceso. La formación se da, la fe se forma ¿en qué? ¿En el qué? En el proceso. Por eso que entonces podemos decir que la obediencia a la voz de Dios en la prueba tenía, en la prueba te guía a conocer su provisión. Diga conmigo, su provisión. La obediencia a la que, a la voz de Dios en medio de la prueba te guía a conocer la provisión de Dios. Dice que ellos llegaron al lugar donde Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, ese muchacho podía haberse escapado, pero mire, no solamente había confianza entre Abraham y Dios, sino que también Isaac había aprendido a tener confianza en su padre. Isaac estaba experimentando la fe de papá. Qué lindo cuando tú formas a tu generación en la fe y dice a que sea una locura yo te voy a seguir. Yo le doy gracias a mis hijos que en medio de todo de este camino ellos han dicho, papi, ¿tú crees? Yo creo. ¿Verdad que sí? Y están aquí conmigo. Y muchas veces la gente le dice, tú estás seguro y vas a seguir a tu padre y tú no vas a hacer lo tuyo. Yo no, porque la fe mía y la de mi padre va a majar. Está majá, así como estaba la leña encima de Isaac y todo el proceso estaba ¿qué? Dale gracias a Dios que Dios te dio. Y si quizás tú no tienes tu papá es un mal ejemplo y una influencia equivocada en tu vida para tu carácter, lo más probable porque no le sirve a Dios. Pero el Señor te puso en un lugar donde te ha preparado modelos de vida como padres que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén, amén. Ajá, sí. Dios provee eso. Dios provee modelos. Por eso lo maravilloso de la iglesia, que el Señor provee modelos de autoridad. Y no estoy hablando de la paternidad esa que predican por ahí, los apóstoles del tejor, de la mentira. Estoy hablando de una paternidad de fe, de formar carácter. Dice que llegaron al lugar. Isaac puso la leña en el altar y sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Estaba el muchacho allí, él confiando en su papá. Qué linda la fe de Isaac. Está bien, papi. ¿Tú quieres que me acueste aquí? Ok, ¿qué va? Y se acostó. Lo amarró. Ok. ¿Será que me va a enseñar a lo mejor Isaac estaba pensando, me va a enseñar una estrategia de supervivencia? ¿Verdad? Pero no es lo mismo que te amarre tu pana a que te amarre tu papá. Porque tú estás confiando en el proceso. Isaac quizás no entendía mucho lo que estaba pasando, pero él confiaba en la fe de su padre. Él confiaba en la autoridad de su padre. Isaac confiaba en la dirección que Dios estaba obrando en su padre Abraham. Por lo tanto, él también estaba allí confiando. No solamente Abraham, también Isaac estaba confiando. Pero dice que cuando Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, dice que el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Aquí estoy. I'm ready for this. I don't understand. Pero yo sé dónde está. Yo no entiendo mucho, pero sé dónde estoy. Yo estoy en tu presencia. Y en tu presencia tú resuelves lo que yo no puedo resolver. En la presencia del Señor vamos con fe, a pesar de que no entendemos todo. Y ahí es que vamos a entender. Es en el altar, es en la presencia de Dios.
Dice que Abraham alzó los ojos. Mire lo que le dijo el ángel. No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único. Dice que Abraham cuando alzó los ojos, y esta expresión de Abraham se da muchas veces en el relato, y alzó los ojos y estaba en el lugar, y alzó los ojos alzó los ojos y caminó, alzó los ojos y vio el monte, alzó los ojos y vio el altar, preparó el altar y alzó los ojos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la fe nuestra está conectada con nuestra visión hacia donde observamos en los momentos de dificultad, los momentos de prueba. Abraham miraba y alzó los ojos. Y el Señor te dice, alza los ojos. Alza los ojos y ve más allá de lo que de tu realidad. Ve más allá. Qué lindo cuando nosotros podemos levantar nuestros ojos y en la cruz del Calvario fue levantado al Dios encarnado en Jesús, es levantado en la cruz. Y ahora cuando nosotros miramos más allá de nuestra realidad, podemos ver que Él fue crucificado por nuestros pecados, pero no se quedó en la cruz. Ahora cuando levantamos nuestra mirada, podemos contemplar a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, primero en el trono de la cruz y ahora en el trono gobernando como Rey y Señor de todas las cosas, de todo el cosmos, de todo lo que existe. Tenemos un Rey que está ahí. Por eso el Señor nos invita a levantar nuestra mirada para no ver solamente nuestra realidad, sino ver al que está sobre nuestra realidad. Hay un Rey de Reyes, un Señor de Señores que gobierna, que vive, que vuelve, que tú puedes confiar en toda circunstancia. Abraham confió, aprendió a levantar los ojos. Aprende tú y yo a entender que nuestra provisión viene por poner nuestra mirada en Dios. Por eso que Abraham llamó a aquel lugar, el Señor proveerá. ¿El Señor qué? ¿Sabes? Que la obediencia a la voz de Dios en medio de ser probado por Dios nos va a llevar a la provisión. El Señor es el que provee. Ahora, ¿en quién tú y yo estamos confiando en medio de ser probados? Ahora, Dios nunca pone pruebas para hacernos caer. Las pruebas que el Señor pone en nuestro camino es para formar nuestra fe. Hay otras pruebas que podríamos hablar que son para caer, que son puestas como un tropiezo por Satanás. Esa es para hacerte caer. Nos dio, y Dios hasta lo permite. Pero Dios no pone una prueba para que tú caigas. Él pone una prueba para que tú crezcas. Y el Señor te trajo a este escenario. Él quiere que tú seas formado cada día y puedas entender que Dios es quien provee. ¿Ven? Dios es quien provee. Dios es quien provee. Den un aplauso al Señor por eso y tenemos en pie. Qué bendición. ¿Cuántos fueron edificados en esta mañana? Dios es quien provee. A veces nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir con mi vida de aquí en adelante? ¿Qué va a ocurrir con mi caminar? Con lo que estoy haciendo. Si el Señor te trajo, confía en Él. ¿Qué yo le puedo decir luego de 27 años de ministerio en esta experiencia? Que Dios es el que provee. Mire, cada uno de nosotros, escuche bien esto, cada uno de nosotros somos provisión de Dios para la obra del Señor.
somos provisión de Dios. Pero si usted se bien, cada uno de nosotros somos provisión de Dios. Yo soy provisión de Dios. ¿Sabe? Mi vida es el testimonio de Dios para mi padre, de que habría continuidad de lo que Dios hizo en su vida y su llamado, y de otra gente que estaban esperando que Dios levantara a alguien para que le diera continuidad al evangelio. Y ese primero es Dios. ¿Quién irá? Esa palabra sigue ahí. Yo le respondí al Señor. La gente dice, pero tú te resististe al llamado. Y yo decía, yo no me resistí al llamado, yo era simplemente que luchaba con mi cabeza. Porque yo no quería, la gente me dice, ¿tú te resististe a que Dios cumpliera el llamado de Dios en tu vida? Y yo dije, no, porque yo ejercí el llamado de Dios dentro de la iglesia. Yo estuve ahí presente sirviendo al Señor en todas las áreas. Mire, hermano, lo primero, la gente piensa que el ministerio comienza cuando usted tiene un micrófono. No. ¿Sabe cuándo comenzó mi ministerio? Cuando yo limpiaba los baños de la iglesia. Nunca se me olvida mi ministerio cuando yo era un niño, iba con mi mamá, con mami, y no sé si mami se acuerda que íbamos a limpiar el templo y a limpiar los bancos de la iglesia. Mami, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y limpiar los bancos del templo con mami era cosa fuerte, porque mami le gusta la limpieza y ella limpiaba y limpiaba. Y después me decía, había gente que le pasaban un paño. No. Mami llevaba un montón de cosas, llevaba aceite de ese que de fornitura, y había que pasarle a todos los bancos. Y después ella iba y lo chequeaba. Ahí fue que comenzó mi ministerio. Amando las cosas que estaban ahí. Uno de los problemas que hay hoy en día muchas veces con el llamado al ministerio es que la gente se sube aquí sin haber pasado por allá. ¿Se bien? Que se suben aquí y no pasaron por allá. Y por allá es la puerta, los baños, los salones, los papelitos. Si usted no pasa por ahí, no ha pasado por el camino que va. Pero hay gente que llega en el firureo. Y a veces uno da la oportunidad, pero el tiempo está marcado para que se desaparezca. ¿Por qué? Porque el llamado no se da con el micrófono. El llamado se da amando las cosas más sencillas. Ahora, ¿por qué si usted es llamado de Dios a un ministerio, ¿por qué yo me fijo desde que llego del estacionamiento y voy y saludo al que está en el estacionamiento y lo abrazo, oro por ellos? Porque como yo también hice eso, yo también guié guagua de iglesia, yo guié guagua, limpié inodoro, mapeé piso. En la etapa final me acuerdo que cuando llegábamos temprano a la iglesia, en la que yo no era pastor, estaba llegando a la iglesia. Yo llego un día temprano a la iglesia y yo veo al pastor con un mapa secando un mar de agua. Y yo digo, pastor, ¿y qué pasó ahí? No, es que aquí se filtra. Y yo, no, aquí no se filtra, hay una catarata. Caía ¿y sabes lo que yo hice? Agajé el mapa y seguí secando con él. Ahí estaba el Señor formándome al ministerio. Yo no hablé de teología con el pastor, yo no hablé de textos bíblicos, no hablé de escuela dominical, no era, ¿qué yo hacía? Y sabes que llegó el día que yo le dije, pastor, no toques el mapa, ahora lo hago yo. Y yo era que secaba. Eso se llamaba, así yo estaba formando mi ministerio. Y después un día me dijo, vamos al segundo piso.
y me te tengo algo para ti. ¿Qué? Tengo el Ministerio de Educación, pero no hay salones. Cuando me llega al segundo piso, lo que había eran escombros de piedra y de cosas. Me dice, aquí tienes tu ministerio. Y él me dice, yo le digo, ¿qué? Me dice, que esto se convierta en los salones. Y yo, aquí vamos a hacer los salones para la enseñanza. Eran unos, ¿y sabe qué? Mi esposita y yo teníamos 20 y pico de años. Y nuestro trabajo era llegar y empezar y convocar gente. Y no había mucho para convocar porque éramos como 12 en la iglesia, como 10. Así que la convocatoria era, ahí no había gente. ¿Alguien me va a sustituir? ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? ¿Me toca o no me toca para no llegar al culto? Como pasa muchas veces con los ministerios y los músicos y los que ministran. Y la adoración y en los ujieres y en todo. ¿Cuándo no me toca para no llegar? ¿Están aquí? No me toca la lista de enseñar a los niños, pues tampoco llego, me voy de fin de semana. No me tocan el sonido, pues no voy. Eso no es llamado de Dios, es una burla. ¿Quién está aquí? Estamos hablando de fe, ¿verdad? Vamos a hablar de verdad. Vamos a hablar de verdad. Estamos en casa. Y está hablando el pastor. Y el pastor lo puede decir. Si tú sirves en esta casa y servimos al Señor, tenemos que aprender a darle valor a todo. Yo recuerdo que en aquel ejercicio el Señor nos llevó y gente comenzó a ver el esfuerzo del trabajo, se unió gente. Cuando vimos a ver, había un espacio habitable. El Señor hablamos de ministerio, hablamos de entregar todo, hermano. Abraham estuvo listo a entregar lo que todo. Ahí se forma la verdadera fe. El respeto. La gente, yo no entendía por qué la gente, ¿sabes qué? Yo no entendía por qué la gente me respetaba. Yo no entendía, Mario, porque yo llegaba y yo caminaba y la gente me decía, ¿dónde tú vas? Y yo dije, bueno, yo voy para allá atrás, yo voy contigo y a ver qué hay que hacer. Y yo decía, okay, para ayudarte. Y tú sabes que yo aprendí con el pastor de eso, que me decía, a mí, ¿tú sabes por qué la gente te sigue? Porque como ellos saben que tú estás haciendo algo, ellos van contigo para ayudarte. Y sabes que la gente se une contigo cuando tú estás enfocado. El llamado crece, la gente llega contigo porque ven el poder del Espíritu Santo guiándote, que hace que las cosas ocurran. Y a veces uno dice, ¿por qué me sigue la gente? ¿Por qué te sigue la gente? Porque lo que tú estás haciendo causa algo y no es tuyo, es del Señor. Qué interesante eso, ¿verdad? Pero eso toma ¿qué? Tiempo. En una ocasión, hoy es el seminario, ya cierro, hermano. Había uno de los líderes frustrado en la iglesia. Frustrado porque el pastor lo trajo y llegó a la iglesia y de una lo puso de líder de uno de los ministerios. Y yo le dije al pastor, con todo el respeto, ese no ha pasado por el proceso. Y él, tranquilo, yo sé lo que tú me estás diciendo, pero él va a aprender. Porque él no quiso, tenía talento, pero como que en un momento dado había una actividad donde había que hacer había que ir a un impacto en la comunidad que había que hacer. Entonces íbamos a hacer como una caminata por la comunidad y a él le tocaba. Él dijo, no, yo estoy a cargo de esto, Él dijo que él estaba a cargo de ese evento. Yo estoy a cargo de esto, yo lo voy a... Y cuando llegó el momento de arrancar, pónganse todos en fila. El pastor dice arranque y le dice, pónganse todos en fila que nos vamos.
Lo mismo que respondieron ahora mismo ustedes, respondió la gente. Y él volvió otra vez, entonces lo hizo con más fuerza. Porque cuando no te responden, ¿qué tú haces? ¿Mete qué? Presión. Entonces levanta la voz, te pone molesto. Dijo, que dije que todos se pongan en línea, que nos vamos. Y la gente lo miró así y le dice, ¿qué le pasa a él? ¿Tiene problema en su casa? Nadie le responde. Y viene donde mí, molesto. ¡Ve! Por eso es que es difícil el ministerio, es difícil el liderazgo. La gente no te hace caso. Y yo le digo, fulano, mira esto. Y el pastor me dice, enséñale. Así me dice el pastor, enséñale, Benjamín. Y yo me paré y dije, me paré encima, nunca me olvido, me paré encima de una columna que estaban construyendo. Y le dije, mis amados, pónganse en línea, en fila, que vamos a arrancar. Tenemos 2 minutos para salir. Ok, todo el mundo se acomodó. ¿Dónde nos acomodamos? Ustedes aquí, ustedes aquí, ustedes aquí. Y él molesto se me acerca a mí, el pastor. ¿Por qué te hacen caso a ti y a mí no? Si yo llevo tanto tiempo planificando esto. Y el pastor le dice, la diferencia entre tú y él es grande. Así le dijo. Porque me estás reclamando a mí, porque a mí me hacen caso. Y dice, ¿sabes la diferencia? Que él está con la gente, lleva mucho tiempo con la gente, trabajando con la gente. Pero tú no trabajas con la gente. Tú trabajas porque tú quieres hacer algo y quieres impresionar. Pero la gente no te sigue. Aprende y déjate de guiar. Cuando tú ames la gente y más que las actividades, la gente van a responder al liderazgo. Ahora yo entendí después porque el pastor me dijo, tranquilo, que lo vamos a enseñar. Yo no entendía cómo, pero él sí la tenía. En el momento de madurez. Y sabe, fíjate, y ese muchacho hoy en día es pastor, pero le tocó pasar por muchos procesos. Y tuvo que aprender que no se saltan etapas. Que para ser padre de la fe, había que dejar el asno. Había que subir el monte. Había que llevar la leña. Y había que confiar en Dios. Amén. Confiemos en el Señor. Y el Señor va a hacer que todo lo que tú haces, todo prospere. Amén. Repite esta oración conmigo. Señor, gracias por este mensaje, por esta exhortación que tú me has traído hoy. Ayúdame a vivir conforme a la fe que Abraham tuvo, a la fe de Cristo y a la fe que tú me has traído del Evangelio hoy. Te glorifico, Señor, porque yo sé que mi vida está siendo formada para ser testimonio público de la obra que tú has hecho. Gracias, Señor. Amén.